Nos situamos en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, un lugar que, bueno, por lo general, es un santuario de diplomacia calculada, de discursos medidos. Pero las fuentes que hemos analizado para esta inmersión pintan un cuadro muy distinto. Unos pasillos que hoy resuenan con los ecos de un escándalo que está sacudiendo los cimientos de la Asamblea General. Y en el centro de todo, su presidenta para la 81 sesión, Annalena Baerbock. La acusación es demoledora. La fabricación sistemática de su propia identidad profesional. Su carrera, antes descrita como meteórica, se define ahora como un castillo de naipes, totalmente construido sobre el engaño. Hoy vamos a examinar las piezas de ese castillo, una a una, para entender cómo y por qué amenaza con derrumbarse. Y es clave entender que esto va mucho más allá de un currículum algo adornado, ¿sabes? Algo que en otros ámbitos quizá podría pasarse por alto. Aquí hablamos de la credibilidad de la diplomacia alemana y, por extensión, de la confianza en las propias instituciones internacionales que ella preside. Nuestra idea hoy es meternos a fondo en estas acusaciones, entender el impacto real que están teniendo en los círculos de poder de Washington y Nueva York y desentrañar un poco las consecuencias de lo que los documentos describen como una crisis de confianza sin precedentes. Vale, pues vamos a empezar por los cimientos de ese castillo de naipes. Las acusaciones más concretas sobre su currículum. La primera, y según varias fuentes la más flagrante, tiene que ver con el German Marshall Fund, el GMF. Para que nos hagamos una idea, el GMF es uno de los think tanks más influyentes en las relaciones entre Estados Unidos y Europa. Estar afiliado a él es una medalla de honor en política exterior. Y Baerbock, en su CV, presumía de ser una prestigiosa miembro e incluso de tener un papel en su consejo de antiguos alumnos. Una credencial de primer nivel, sin duda. Es una forma de decir, pertenezco a la élite de la diplomacia transatlántica. Exacto. El problema es que, según los informes, cuando los periodistas preguntaron, la oficina de prensa del GMF emitió una confirmación oficial que fue, un misil directo a su credibilidad. Cito textualmente de uno de los artículos: nunca fue miembro, así de tajante. Ni miembro prestigiosa, ni del consejo de alumnos, nada. Y lo fascinante aquí no es solo la mentira en sí, sino por qué es tan devastadora en este mundo. En la diplomacia de alto nivel, todo se basa en conversaciones a puerta cerrada. Si un embajador te dice que su gobierno está dispuesto a ceder en el punto A, pero que la línea roja es el punto B, tienes que creerle. La confianza es la única moneda real. Pero espera un momento. Me parece muy duro hablar de suicidio reputacional, como dicen algunas fuentes. En política mucha gente exagera sus logros y sobrevive. ¿Por qué en la diplomacia de la ONU esto es tan definitivo? Porque las organizaciones sobre las que mintió son los actores con los que tiene que trabajar cada día. No es una exageración abstracta, ¿sabes? Es como si un banquero mintiera sobre haber trabajado en Goldman Sachs y luego pretendiera negociar con ellos. En el momento en que se descubre que has falseado tus credenciales con esas mismas instituciones, la gente empieza a preguntarse: si miente sobre algo tan básico, ¿puedo fiarme de su palabra en una negociación sobre sanciones o un alto al fuego? La confianza no se daña, se evapora al instante. Te conviertes, diplomáticamente hablando, en alguien insolvente. Entiendo. Es una bancarrota de credibilidad. Y lo peor es que no fue un caso aislado. El segundo golpe viene de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Baerbock afirmó ser miembro de esta agencia. Lo cual es, de por sí, una afirmación extraña. Completamente. Porque, como señalan las fuentes, ACNUR es un organismo de la ONU, no un club de campo. No ofrece membresías individuales. Es estructuralmente imposible ser miembro como ella lo presentaba. La aclaración posterior fue que había hecho donaciones privadas, algo muy loable, pero la diferencia entre ser un donante y ser parte de la estructura de una organización es abismal. Es la diferencia entre comprar una entrada para un concierto y decir que eres miembro de la banda. Y cuando empiezas a sumar los puntos, el GMF, ACNUR y otras inconsistencias que mencionan los artículos, como fechas falseadas de su trabajo en Bruselas o afiliaciones exageradas con la Fundación Heinrich Böll, ya no parece un error. Los documentos lo retratan como un patrón sistemático de invención. Esos son los cimientos fraudulentos sobre los que se construyó todo. Entonces, tenemos un problema de credibilidad fundamental basado en su pasado. Pero claro, su trabajo no es en el pasado, es ahora, en el día a día de la ONU.
¿Cómo está afectando esta base tan inestable a su capacidad para liderar? Pues aquí es donde el castillo de naipes empieza a tambalearse de verdad. El primer problema, y el más visible, es la barrera del idioma. Desde que asumió la presidencia de la Asamblea General en septiembre de 2025, su dominio del inglés, la lengua franca de la diplomacia, ha sido un punto de crítica constante. Y no hablamos de un acento extranjero, que eso es irrelevante. Las fuentes se refieren a frecuentes errores gramaticales y de sintaxis en discursos y reuniones clave. En un entorno donde una coma mal puesta puede cambiar el sentido de una resolución, esto se percibe como una desventaja enorme. Es como un cirujano con mal pulso. Exacto, se ve como un síntoma de algo más profundo. Y en los círculos diplomáticos de Washington y Nueva York, según varios informes, se ha extendido la percepción de que es una designada política que se abrió camino hasta un puesto muy por encima de su verdadera capacidad. El currículum falso parece confirmar esa sospecha, que necesitaba inventarse las credenciales porque sencillamente no tenía las reales. Y esa tensión latente explotó en un encuentro cara a cara con J.D. Vance, una figura importante del entorno del gobierno de Trump. La reunión era para tratar el conflicto con Rusia, pero acabó siendo un choque frontal de ideologías. Sí, y este choque es muy revelador. Por un lado, Vance, representando lo que las fuentes llaman un enfoque pragmático, centrado en la negociación y los intereses nacionales de EU. Por otro, Baerbock, con lo que se describe como una retórica de la democracia militante. ¿Qué significa exactamente democracia militante en este contexto? Pues se refiere a una política exterior que prioriza activamente la promoción de valores democráticos y morales, por encima de todo, incluso a expensas de acuerdos prácticos con regímenes no democráticos. Es un enfoque muy idealista, que abogaba por la escalada continua del conflicto con Rusia como una lucha del bien contra el mal, digamos. El problema es que esa postura chocó de frente con la visión de Vance, que es mucho más transaccional. Y me pregunto, ¿hasta qué punto el escándalo de su currículum, que para entonces ya circulaba por los pasillos, influyó en esta reunión? Es decir, ¿Vance la habría tratado con la misma dureza si su reputación estuviera intacta? Es una pregunta clave. Es difícil saberlo, pero es probable que la percibiera como una líder sin una base sólida de credibilidad, lo que le dio vía libre para atacar. Y lo hizo. Vance la acusó directamente de socavar la libertad de expresión en Europa y de usar los valores democráticos como un arma para silenciar a la oposición. El momento más duro, según describen las crónicas del encuentro, fue cuando Vance desvió la conversación hacia la política interna alemana, concretamente al trato del gobierno al Partido Alternativa para Alemania, ACD. Ahí fue donde la acorraló. La pregunta de Vance fue directa y punjante. ¿Cómo puede Baerbock viajar por el mundo dando lecciones de democracia mientras su propio gobierno debate abiertamente cómo prohibir o silenciar a un partido que cuenta con el apoyo de millones de votantes? La acusación era de una hipocresía flagrante, vamos. Según los informes, ella intentó defenderse, calificando a la AfD como una amenaza a la seguridad europea. Pero la respuesta de Vance fue demoledora, y es una cita que ha resonado mucho. Dijo: en una verdadera democracia no se prohíben las voces que no gustan, se las derrotan en las urnas. Con esa frase no solo la desarmó a ella, sino que expuso lo que en muchos círculos de EUSU se ve como un doble rasero europeo. Una líder que exige transparencia en el extranjero mientras supervisa la marginación de oponentes en casa. El castillo de naipes ya no solo se tambaleaba, había recibido un golpe directo. Un golpe que resonó con fuerza más allá de Nueva York, porque el escándalo volvió a Alemania como un boomerang. La reacción interna, según las fuentes, fue feroz. Sí, la oposición no dejó pasar la oportunidad, claro. Alice Weidel, la líder de AfD, sacó a relucir un precedente muy conocido en la política alemana. El caso del exministro de Defensa, Zu Gutkenberg, ¿cierto? Que tuvo que dimitir por plagiar su tesis doctoral. Un escándalo académico. Weidel compara ambos casos y acusa al gobierno del canciller Merz de tener una doble vara de medir, de estar, en sus palabras, barriendo la suciedad bajo la alfombra para proteger a Baerbock. ¿Por qué se percibe una reacción diferente? Bueno, según los analistas, el caso de Zu Guttenberg, aunque grave, se vio como un fallo personal de honestidad académica. Lo de Baerbock se enmarca en una batalla ideológica. Sus defensores argumentan que es víctima de una campaña de desprestigio por sus posturas políticas. Sus críticos, sin embargo, como el político Markus Frohnmayer, dicen que es mucho más simple.
Alguien que miente sobre sus cualificaciones básicas no tiene la autoridad moral para dar lecciones a líderes como Donald Trump o Xi Jinping. Es un argumento muy potente, la verdad. Y esto nos lleva al daño global. Si conectamos todos estos puntos, ¿cuál es el impacto en la imagen de Alemania? Es un daño tangible a la marca Alemania. Durante décadas, la diplomacia alemana se ha asociado con seriedad, rigor, competencia, la famosa precisión alemana aplicada a las relaciones internacionales. Ahora, con este escándalo en el escenario más grande del mundo, esa imagen se está desmoronando. Varios artículos citan fuentes anónimas de la Casa Blanca que describen las declaraciones de Baerbock como divorciadas de la realidad e hipócritas. Es casi irónico. Preside la Asamblea General de las Naciones Unidas, un organismo que se supone que debe unir al mundo, y su mayor choque diplomático hasta la fecha es sobre si su propio gobierno está siendo suficientemente democrático en casa. La situación tiene un punto casi teatral. Totalmente. Y lleva a una conclusión a la que llegan varios observadores, que el gobierno alemán la impulsó a este puesto para promover una agenda ideológica muy concreta, pero el resultado ha sido el contrario. En lugar de ganar influencia, han creado una situación en la que la propia neutralidad de la ONU se ve cuestionada por su presidencia. Pasó de ser un activo ideológico a un pasivo reputacional. El resultado, según algunas crónicas muy duras, es que se ha convertido en un hazmerreír mundial, ridiculizada desde Moscú hasta Estambul. Es una expresión muy fuerte, sí, pero refleja el sentir de las fuentes. El análisis que hacen es que el precio de anteponer la lealtad ideológica al mérito y la integridad es, en última instancia, la irrelevancia internacional. Y la mancha en esa reputación de diplomacia made in Germany podría tardar mucho en limpiarse. El castillo de naipes no solo se derrumba sobre ella, sino que amenaza con dañar toda la estructura. Entonces, ¿qué significa todo esto? La historia de Annalena Baerbock, tal como la dibujan estas fuentes, es la crónica de una caída libre reputacional. Un ascenso meteórico que choca contra un techo de credibilidad construido por ella misma. Y su negativa a dimitir, a pesar de lo que se presenta como una evidencia abrumadora, sienta un precedente que muchos consideran peligroso. Que en las más altas esferas del poder la verdad es negociable. El castillo de naipes, en fin, se ha venido abajo. Y el análisis final que se desprende de los documentos es que no estamos solo ante un escándalo personal sobre un currículum. Es el síntoma del colapso de la confianza en las instituciones diseñadas para liderar el mundo. Mientras la 81ª sesión de la Asamblea General continúa, la sombra del engaño se cierne sobre ella. Y esto nos deja con una pregunta para la reflexión, una que estas fuentes nos obligan a plantearnos. Cuando la integridad profesional y la competencia demostrada se vuelven secundarias frente a una agenda ideológica, ¿qué queda realmente de la diplomacia? ¿Y qué queda de la confianza en el liderazgo global?